Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy estaremos hablando de la política migratoria y la Guardia Nacional en México. Hemos nosotros informado en varias ocasiones de los abusos que hay por parte de las autoridades migratorias en Estados Unidos, en donde abusan de los derechos humanos de los migrantes. Pero México no es la excepción. En México también hay problemas y no es algo nuevo, es ya algo sistemático en la cual esta política migratoria de un gobierno que se dice ser y presumir del humanismo mexicano, al día de hoy queda lejos de eso. Hay mucho por hacer, se siguen con las viejas prácticas y es por ello que creemos que es de vital importancia también el hablar de esto que está pasando aquí en territorio mexicano. ¿Cuál es nuestra política migratoria? Tenemos un video bastante amplio sobre las políticas migratorias en donde hablamos de cuál es la política no solamente del Instituto Nacional de Migración, sino de todas las dependencias gubernamentales que están relacionadas con el ámbito de esta migración, y en la cual pues todas tienen reglamentos. El día de hoy la Guardia Nacional ha pasado a formar finalmente parte de la estructura, está dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tendremos que ver qué modificaciones se hacen a las leyes secundarias para ver cuál sería su actuar. Hemos recibido información de que haya violación de los derechos humanos por parte de personal de la Guardia Nacional en varias entidades. Hablamos ahí por ahí de que en Nayarit, en donde estaban violando las órdenes algunos personajes de la Guardia Nacional al no mover a su personal, de cambiarlos de lugar en esta rotación que parece ser que debe de ser continua. Estaban personas ya quedándose ahí de planta, lo cual trae ciertos problemas en cuestión de la corrupción a la que pueden llegar a ser captados por parte del crimen organizado. También de estos problemas en la frontera con Chiapas, en donde pues ya su presencia se ha vuelto más en el tema migratorio que en la seguridad de las personas. Tenemos personas mexicanas que han tenido que de Chiapas salir hacia Guatemala en búsqueda de poder obtener pues algo de seguridad debido a la creciente violencia que hay en aquel territorio, ante una Guardia Nacional que, a pesar de estar en gran número, no han logrado erradicar la violencia que hay allá. Bueno, pues para entrar en materia vamos a tomar algunos artículos que hemos encontrado. El primero es de La Jornada, de Gloria Muñoz Ramírez, titulado Cambio en la política migratoria. Aquí nos informan de los hechos que ocurrieron el 1 de octubre, el primer día del gobierno de Claudia Sheinbaum. Hay un problema allá en Villa Comatitlán, Chiapas, en donde integrantes del ejército tiraron a matar a una camioneta en la que viajaban 33 personas de distintas nacionalidades, en donde mataron a 6 e hirieron a 10. Diferentes organizaciones de derechos humanos declararon que no hay una garantía para que las personas migrantes sobrevivientes y las familias de los fallecidos reciban justicia y reparación del daño. Así lo ha demostrado las diferentes masacres con dicha población y los casos en donde elementos del ejército están involucrados. También aquí informan, ¿no?, cómo las justificaciones para acribillar a las personas en tránsito no son son las mismas que en el pasado. Dicen que eran sospechosos y que el ejército repelió agresiones, pero más indefensas no podían estar cuando los soldados abrieron fuego contra camionetas que tendrían que haber trasladado a los migrantes a un lugar más seguro. Estas mismas organizaciones informan que quieren ir al fondo, ¿no?, que la actual política migratoria de contención y militarización de la revisión migratoria matan y dejan en desprotección a todas y todos, perpetuando la impunidad y la injusticia. Dicen que los perdones no bastan, los arrestos de los militares no implican justicia y que se necesita terminar con esta aberrante política migratoria que es lo único que plantea es pues básicamente la violación de derechos humanos. Aquí esto se da, igual informan en este artículo, en donde Chiapas lleva desde el 95 con una alta presencia militar y sin embargo no han logrado erradicar la violencia. Y no solo la violencia, ¿no?, sino que cada vez estas acciones en contra de los migrantes pues han salido todavía más lastimados. Recordemos que la Guardia Nacional no puede asumir funciones del Instituto Nacional de Migración, que lo único que ellos pueden hacer es
dar acompañamiento y protección a estas personas del Instituto Nacional de Migración, y que en la mayoría de los casos no lo están haciendo, están actuando por su propia cuenta, se están tomando atribuciones que no les pertenecen. Ellos están para la seguridad, no para el control de los flujos migratorios. Bueno, en otra nota, también de la jornada, pero de Alonso Urrutia y Emilio Olivares, Sedena presentó denuncia contra los militares que mataron a 6 migrantes. Aquí se le cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema, y ella informó que la propia Secretaría de la Defensa Nacional fue la que presentó la denuncia contra los elementos del ejército que abrieron fuego contra una camioneta en la que viajaban personas migrantes. La Sedena informó que los disparos se hicieron debido a que personal militar manifestó haber escuchado detonaciones. Aquí el asunto es que ellos creen o incluso escuchar una detonaciones, qué tipo de detonaciones y qué lleva a que personal que supuestamente está preparado y capacitado para manejar estas situaciones empiezan a disparar indiscriminadamente, y eso hace que cueste la vida a estas personas. No fue un enfrentamiento abierto, era una camioneta donde estaba gente dentro, y creemos deberían de estar preparados exactamente para repeler este tipo de agresiones en dado caso de que existieran, pero con el menor daño posible. La presidenta remarcó que hechos como esos no pueden repetirse, por lo que dio instrucciones al secretario de la Defensa, al general Ricardo Trevilla Trejo, para que se tomen medidas en el seno de la institución castrense y no vuelva a ocurrir una circunstancia similar. Y aquí pues deja también bastantes cosas abiertas, ¿no? ¿Quién realmente está cuidando la frontera? Es el Instituto Nacional de Migración, es la Guardia Nacional, es el Ejército. El objetivo de la Guardia Nacional es hacer a un lado al Ejército y que la Guardia Nacional, que se supone debe estar capacitada para manejar este tipo de situaciones, sean las que se enfrenten a estos eventos. Evidentemente esto es algo que no se ha logrado concretar, a pesar de los 6 años fructíferos en parte del gobierno de López Obrador para detener el crecimiento de la violencia. No ha sido suficiente como para verdaderamente y significativamente empezar a reducir esta violencia, y lo vemos el día de hoy como todavía hace falta una depuración de esta política migratoria en cómo manejar estos eventos. En otro artículo también de la jornada, de los mismos Alonso Urrutia y Emilio Olivares, mantendrá Claudia Sheinbaum política sobre personas en movilidad de AMLO. Y aquí pues en cierta forma tiene continuidad con lo que estamos hablando de lo que ocurrió el 1 de octubre, porque estos hechos son debido a esta política migratoria que se ha implementado durante el gobierno de López Obrador, y que al día de hoy Claudia Sheinbaum, al decir que no la cambiará, nos está mandando un mensaje un tanto poco alentador, en el que estamos viendo los problemas que están ocurriendo, un flujo migratorio que cada vez sigue creciendo, y si no sigue creciendo, por lo menos no disminuirá, continuará de manera bastante grande el que sigan llegando hacia México, hacia nuestro territorio, muchos migrantes, y que el no cambiar esto implicaría pues más problemas como estos de la pérdida de vida de migrantes, que no es la primera. La presidenta aseveró que se dará continuidad a la política migratoria instalada por el gobierno de su antecesor, no solo por su enorme urbanismo, sino porque ha dado resultados. Aquí, y es a veces lo difícil, ¿no? El dar este tipo de declaraciones que son absolutas y dejar a un lado a las víctimas hace ver poco humanista a el gobierno. Ojalá y se tenga más sensibilidad en el futuro y decir, ok, hay que revisar. Si bien es cierto que la idea de lo que implantó AMLO es correcta y va por cierto camino, el no querer hablar estos temas de fondo hacen ver como que hay un distanciamiento entre el gobierno y los verdaderos problemas que están aquejando en un gobierno que es supuestamente del pueblo y para el pueblo. Estas declaraciones creo que no ayudan mucho. La presidenta señaló que en la reunión de gabinete de seguridad, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, hizo una explicación detallada de la acción que se emprendieron en materia migratoria, a lo cual se le incorporarán algunas propuestas del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Recordemos que la Alicia Bárcena fue la anterior secretaria de Relaciones Exteriores después de que Marcelo Ebrard se hiciera a un lado. Y el día de hoy tenemos a Juan Ramón de la Fuente, en el cual
pues vemos es prácticamente misma política de siempre, lo hemos dicho. Juan Ramón de la Fuente representa la misma parte conservadora de los gobiernos anteriores y que pues el día de hoy están en esta secretaría. No nos podemos confiar en lo que está pasando y que están las acciones que se están tomando por parte de el anterior secretario del Instituto Nacional de Migración. Recordemos que si bien es hecho que la infraestructura que se recibió por parte del PAN, del PRI, en cuestión migratoria, de las estancias migratorias, era bastante deficiente, los hechos de Ciudad Juárez, en donde desatan una ola de críticas en contra del gobierno, no pasó en los primeros años del gobierno de López Obrador, sino fue en los últimos. Esto evidentemente sacando a la luz un descuido en ese tema, en el cual ojalá y no se cometa ese mismo error, tanto por parte de lo que es la Guardia Nacional y cuál es su papel, el SEDENA, el Ejército, cuál es el papel de ellos en la frontera, en el tema migratorio, pero también de la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuál es el papel y qué es lo que va a hacer para que las condiciones para los migrantes mejoren. Si no se ataca esto, evidentemente va a haber un problema mayor, del cual pues podremos analizar después cuál es hacia dónde llevan estas acciones de gobierno, que son represoras, que son en búsqueda de perjudicar o al menos de no ayudar a los migrantes. Puede ser bastante malo tanto para los migrantes como para aquellas personas con las que se van a encontrar en su camino hacia el norte. Y bueno, todo esto en el contexto, ¿por qué lo analizamos de esta manera? Y es porque no es algo nuevo, es algo que se ha venido dando y se tiene que cambiar. Y para eso Jessica Chantomil y Jared Laureles presentan un artículo en La Jornada titulado "Agentes de la Guardia Nacional que dispararon a migrantes hace 3 años siguen libres". Aquí nos dicen cómo hace 3 años el cubano Cristóbal Cobreiro fue asesinado al ser agredido junto con otros migrantes por 5 efectivos de la Guardia Nacional que les dispararon mientras circulaban en una camioneta en Pijijiapan, Chiapas. Sin embargo, los responsables no han sido presentados ante la justicia, a pesar de que en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó el uso legítimo y desproporcional de la fuerza. La Fundación para la Justicia, organización que acompaña el caso, denunció lo anterior y destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también obtuvo evidencia de que el personal de la corporación dio declaraciones falsas para justificar su actuar. Esta investigación se dio a conocer los resultados en el 2023, en donde se expone que el 31 de octubre del 2021 los efectivos realizaron por lo menos 26 detonaciones contra la camioneta en el tramo carretero Echegaray Las Margaritas, lo que además dejó 5 migrantes heridos, entre ellos algunos menores. Y aunque los uniformados argumentaron que su reacción fue debido a que la camioneta manejada por un mexicano que transportaba de manera irregular migrantes no se detuvo pese a que le marcaron el alto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que 5 de las víctimas aseguraron que no les hicieron esa señal, solo encendieron su torreta y abrieron fuego. Y suponiendo que les hubieran marcado el alto y que no lo hubieran hecho, no da pie a que tiren a matar. Podrían haber disparado al motor, pudieron haber disparado a las llantas, pudieron haber inclusive con la camioneta desviar el camino de estos de este vehículo. Bueno, pues esta es una de las cosas que pasan en nuestro México todavía el día de hoy, todavía dentro de este gobierno de la Cuarta Transformación, con todo y su segundo piso, en donde no podemos quedarnos en estar simplemente vanagloriando todo lo bien que se hace. Se tiene que informar de las cosas que hacen falta y sobre todo estas, porque estas cuestan vidas. No solamente son estas personas que han sido acribilladas por parte del ejército, en el caso del primer artículo de lo que pasó el 1 de octubre, sino de estas, que no es la primera vez que tenemos este tipo de información, datos del 2021, como vemos ya a mitad de ya iniciado el gobierno de López Obrador, las cosas no han cambiado drásticamente, hay mucho trabajo por hacer y pues tenemos que hablar de ello, no quedarnos con los informes oficiales, los hemos dicho. El López Obrador tenía unos datos, la idea no es tener otros datos, la idea es tener todos los datos para de esta manera poder impulsar las medidas que realmente aseguren pues que se le dé vida a esto que habla del humanismo mexicano, en el que en un humanismo de cualquier índole no puede estar el tolerar que personas que están para cuidar y salvaguardar la seguridad de todos terminen matando a migrantes que lo único que buscan es llegar a un lugar
para mejorar su manera de vivir. Bueno, seguiremos hablando de esto más adelante. Es un tema bastante difícil de esta seguridad que muchos no quieren reconocer, otros los reconocen, lo señalan, pero no confiesan que son parte de esta descomposición de muchas de las instituciones. Hay mucho trabajo por hacer y aquí seguiremos informando. Por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega.